Seguimos en IP Noticias, 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y como les anunciábamos antes de ir al corte, vamos a hablar de tributos, de impuestos. Estamos en línea con Guillermo Poch, él es tributarista, así que lo saludamos. ¿Cómo te va, Guillermo? Martín Bustamante te saluda desde aquí, desde IP Noticias. ¿Cómo andás, Martín? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, veo que hay mucho enojo, muchas críticas para esta recategorización del monotributo porque, bueno, evidentemente genera algunos inconvenientes en buena parte de la población asalariada que cobra su salario mediante ese mecanismo. Así es, bueno, rápidamente, para ponerte en contexto, monotributo es esa norma que intenta simplificarle la vida a los contribuyentes y que a través de un pago está pagando impuesto a las ganancias e impuesto al valor agregado, ¿sí? Sí. Lo que vos bien comentabas es, ahora la semana pasada hubo una reglamentación en el monotributo por algo que ya estaba vigente a partir de enero, que era que había un incremento en los importes en el monotributo y otras situaciones que eran qué pasaba con aquellos sujetos que tal vez habían perdido la posibilidad de estarlo, una ordenada transición, una norma puente, y particularmente lo que vos hacías referencia es que a partir de estas recategorizaciones la gente puede estar recibiendo o viendo en la página web de que no fue correctamente tal vez categorizado, pero situación que puede llegar a modificar, como así también que si venía pagando una determinada cuota, producto de que se incrementaron los valores de la cuota del monotributo, puede tener una deuda, pero que de alguna manera ese pago se puede abonar y sin intereses. Eso es lo que está contemplando la norma. Guillermo, ¿qué efectos puede tener en la recaudación fiscal esta nueva medida? A ver, siempre estos ingresos van a aportar sumas a lo que es la recaudación. Igual la parte importante, la recaudación más importante proviene del impuesto a valor agregado, el régimen general, el impuesto a las ganancias en las empresas. O sea, el monotributo no es que va a cambiar la recaudación en definitiva por lo que pudiese cobrar más o menos el Estado, sino que a veces también cuando se buscan estas normas es decir de que darle un tratamiento igualitario a las personas, en el sentido de que si alguien debía plata, lo tiene que terminar pagando, ¿sí? De hecho, esa posible corrección está contemplado de que no va a pagar intereses resarcitorios, y también el fisco dio a conocer de que aquellos que tengan que corregir su posición van a tener una posibilidad de pagarlo en hasta 20 cuotas y con una tasa de financiamiento del 3%. O sea, eso es lo que se está hablando y que se puso en los medios. En relación a la recaudación, estaba buscando algunos datos y veía que mejoró mucho la recaudación por retenciones, ¿no? A raíz de que efectivamente a esa actividad, a la actividad agropecuaria o agroindustrial, evidentemente le está yendo mejor, pero no mejoró tanto por el IVA. ¿Esto qué explica para vos? A ver, claramente la pandemia y el aislamiento está trayendo de alguna manera que se ralentice la actividad económica, y eso automáticamente incide en un impuesto a valor agregado, que es un impuesto a los consumos. En la medida que haya menor consumo, va a haber menor recaudación. Eso es de manera directa. Entonces se va viendo, se va notando que en definitiva la pandemia y los efectos del aislamiento se va poniendo de manifiesto en la recaudación, claramente. Y con este tipo de medidas, ¿cuál pensás que va a ser el impacto justamente en los monotributistas? A ver, yo creo que muchos monotributistas que de alguna manera hoy no están teniendo una actividad esperada, como te decía, si se paralizaron las actividades, el monotributista desde ya que lo ve directamente en sus ingresos, de ahí que están dando esta posibilidad de hacer un pago casi hasta en 2 años, lo que está pretendiendo, o sea, lo que está diciendo el fisco, no es menor. O sea, de alguna manera se está interpretando la situación y se le permitiría esas diferencias pagarle en 20 cuotas, producto de que se está analizando la situación, que está generando una crisis la pandemia, claramente. Claro. Bueno,
justamente, producto de la pandemia, se está discutiendo en el mundo cambios en los mecanismos tributarios. Nos generó un gran impacto aquellos anuncios que llevó adelante Joe Biden, aquello que definió en el día de ayer el G7. Recién estábamos contando que en verdad Francia quiere que el impuesto a las multinacionales sea más grande, no sea del 15% tal como lo acordaron, sino que sea del 21%. Te pregunto vos, ¿qué pensás con respecto a estos cambios? A ver, la recaudación no es solo un problema de Argentina, sino es del mundo en general. Los países centrales también ven que de alguna manera es natural de que el ámbito económico siempre esté buscando maximizar las rentabilidades. Maximizar las rentabilidades no está mal, o sea, eso es propio de la actividad económica, o sea, las empresas, los países, o sea, siempre hay una sana competencia en el sentido de que lo que buscan es ser más redituables, ¿sí? Porque en definitiva quien está invirtiendo en una sociedad lo que está queriendo es tener una devolución. Los países notan esto, el G7 lo que estableció es que en definitiva los países al menos establezcan una tasa del 15%, o sea, hay determinados países, jurisdicciones que cuando llaman, o sea, generan ámbitos, o sea, muy incentivos fiscales para que las empresas casi no tributen. Entonces, lo que se está combinando ahora, lo que se está tratando de convenir ahora es que al menos fijen un 15% como recaudo, o sea, como impuesto a las grandes compañías. ¿Qué te dicen, Guillermo, tus clientes cuando van con algún problema, algún inconveniente de esta naturaleza y quieren resolver la situación? ¿Cuál es el planteo que te hacen? A ver, en el estudio lo que a nosotros nos toca analizar muchas veces es que un cliente está buscando de alguna manera establecer un negocio nuevo y en algún lugar. Claramente ahí los países, como te comentaba antes, están compitiendo entre ellos, no van a decir un país compite, el otro está compitiendo, pero claramente la carga impositiva es una cuestión que se analiza en el ámbito empresarial. De ahí que los países, uno tiene que tratar de mantener una tasa similar a la de los países vecinos, o sea, geográficamente hay que tratar de mantener, porque si no las inversiones van a esos países. No solo incide la carga tributaria, hay otras cuestiones que también a veces se tienen en cuenta, la calidad de los recursos humanos, pero claramente el ámbito impositivo es algo que se tiene en cuenta. Entonces, uno lo que tiene que hacer geográficamente es ubicarse en tasas similares. Si uno queda por arriba, claramente determinadas inversiones puede ser que no estén interesados. Bueno, entonces, esta propuesta, Guillermo, esta propuesta del G7 parece que va a igualar todo, ¿no? Todos van a estar en un 15% y no va a existir esa posibilidad de que, por ejemplo, Facebook o Pfizer estén radicados en Irlanda pagando un 1%, un 2%, una diferencia notable. Claro, a eso es lo que apunta la norma, es a esos llamados países que tienen una baja tributación, lo que está estableciendo esta convención es decir, miren, al menos hay que pagar tanto, porque de alguna manera los países centrales veían que las inversiones o sus propias empresas estaban yendo a otros países. Sí. Entonces lo que están tratando de buscar es decir, bueno, establezcamos un piso para que no haya un traslado de estas empresas a otras jurisdicciones. Ahora, por ejemplo, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que vendría a ser una imitación, algo parecido, ¿no? Un impuesto a los súper ricos, no a los ricos, a los súper ricos del país. ¿Genera algún tipo de controversia entre tus clientes? A ver, ahí lo que hay que tener en cuenta es que los impuestos siempre tienen consecuencias, tienen efectos, ¿sí? Los impuestos a los patrimonios, de alguna manera, a veces hay que ver cómo termina impactando. En general, lo que más conviene son los impuestos a las rentas, o sea, imposiciones que gravan las ganancias, más que los patrimonios. Porque suponte que hay un sujeto que tiene una baja rentabilidad, está obligado a cancelar el impuesto deshaciéndose de patrimonio. Entonces, a veces ahí tal vez lo que conviene es buscar otro tipo de imposición que de alguna manera genera menos efectos. O sea, genera menos de que tal vez la persona no tiene que salir a vender bienes o de alguna manera no va a estar deseoso de litigarlo. Siempre los gravámenes hay que establecerlo de manera tal de que la gente no se vea interesada en litigar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una cuestión que es muy importante tener en cuenta. Entonces ahí hay que analizar, cuando uno está estableciendo, cuál es el mejor método. También hay que tener en cuenta la situación particular que hoy está atravesando el mundo en general producto de la pandemia. Entonces, encontrar esa solución mágica muchas veces resulta difícil. Bueno, ¿sí? Desde el punto de vista... Sí, termina, Guillermo, dale.
como que uno después tiene que salir a buscar cuál es la mejor alternativa en cada momento en particular. ¿Estamos de acuerdo? Y bueno, esa es la cuestión que queda a veces para resolver y que desde el mundo tributario nosotros podemos estar opinando. Claro, bueno, recién decía, soluciones mágicas. ¿Es complicado ser tributarista en la Argentina? Tiene sus particularidades, o sea, claramente hay... Te lo tomás con humor. Y sí, es lo que a uno le gusta, entonces de alguna manera no... Pero sí, que es dinámico en la Argentina, desde ya que es dinámico y es interesante. Te voy a hacer una pregunta sin compromiso, pero ¿qué pasa con la evasión? Porque evidentemente también es un gran problema del país. Ahora apareció con la carne, ¿no? Pero aparece todo el tiempo. A ver, la evasión, o sea, la informalidad existe, no existe solo en Argentina, existe en todo el mundo en general, y es algo de que vos, si te pones a analizar cuáles son o cuál es la actividad del fisco, es contrarrestarla lo máximo posible. O sea, la evasión en sí misma puede darse en distintos niveles y la función propia del fisco, de lo que sería la AFIP, es tratar de evitarla. Y todas las medidas que hay, todas las resoluciones son tendientes a minimizarlas, ¿sí? O sea, la evasión en general perjudica no solo en cuanto a la recaudación, sino, no quiero entrar en un aspecto muy técnico, pero, sí, o sea, tiene incidencia también en cuestiones propias del mercado. ¿Por qué? Porque, en definitiva, aquel que está cumpliendo correctamente todo, o sea, por contraposición, aquel que de alguna manera tal vez no está cumpliendo, lo pone en una situación de desventaja mayor. Por eso la actividad del fisco, si uno analiza, siempre vos te fijas que todos los regímenes de información, regímenes de recaudación, lo que intentan es evitar eso. Que existe, sí, en Argentina y en todo el mundo, y bueno, siempre hay que tratar de mitigarla. Guillermo, te mando un gran abrazo y te agradezco mucho por estos minutos. Bueno, muchísimas gracias. Guillermo Poch, él es tributarista, estaba conversando con nosotros.